¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina en el BRICS, con otro notable invitado, Javier el Profe Romero, analista internacional directamente desde Buenos Aires. Javier el Profe Romero, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Javier, tu reacción sobre este acuerdo estratégico, este reciente acuerdo estratégico que logró el ministro de Economía Sergio Massa en Brasil para financiar importaciones sin tocar las reservas en dólares y yuanes de Argentina. Y para nosotros, la verdad que es muy importante porque estamos en una situación muy delicada desde el punto de vista económico, sobre todo por la herencia de la gigantesca deuda externa tomada por Mauricio Macri, tanto con bancos privados como con el Fondo Monetario. Se habla mucho de la del fondo, pero también lo cierto es que Mauricio Macri decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional, del cual nos habíamos librado en el año 2008, recurrió al Fondo Monetario cuando los bancos privados no quisieron prestarle más porque veían la debilidad de la economía, cómo estaba funcionando la economía de Mauricio Macri. Entonces, ahí recurre al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario, pero lo que indica sobre todo es la debilidad en la economía que ya había previamente. Y la deuda no hizo otra cosa que profundizarlo, porque la deuda del fondo lo que vino a hacer es garantizar la salida del dinero que se había pedido a los bancos privados. Fue un rescate, en realidad, a los bancos y a los grandes prestamistas internacionales, a los agentes financieros internacionales. Con lo cual, en rigor, esos 50.000 millones de dólares no vinieron a fortalecer la economía argentina, sino en realidad lo que hicieron fue profundizar su debilidad. Entonces quedamos con deuda, con los bancos privados, pero además con una deuda gigantesca con el Fondo Monetario. Y el aspecto central de las deudas del fondo tiene que ver con la tutela sobre la economía, que uno cuando firma un acuerdo con un organismo internacional de estas características tiene. Entonces, el fondo es el que dice en qué uno puede gastar, en qué no, si uno puede darle un aumento a los trabajadores o no. Generalmente recomienda ajustes. Y eso se vio agravado con la sequía. Tuvimos la sequía más grande de los últimos 20 años en la Argentina, un país agroexportador fundamentalmente, y dañó mucho la economía, con lo cual eh, hubo necesidad de buscar alternativas, de explorar todas las alternativas posibles a mano y tener algún gesto audaz. Y me parece que el del ministro de Economía, Sergio Massa, fue precisamente un gesto audaz y también lo que muestra en esos momentos, los momentos difíciles, delicados, mientras el fondo pedía una devaluación del 100% que hubiera arrojado a la pobreza a millones de argentinos, lo que hubo ahí una generosidad de Lula, no solo en admitir el ingreso de Argentina a los BRICS, a esta organización que integran varios países y que está fuera del ejido de Estados Unidos-Europa, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. No solo permitió eso, sino ahora también ayudó generosamente a un acuerdo bilateral con Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Así que estamos, la verdad que esperanzados con este acuerdo, Jorge. Y también, justamente, el ministro Massa anunció una serie de medidas para recomponer lo que él llama los ingresos de los sectores populares. Corrección. Bueno, muy positiva, eso era central. Recordemos entonces que esa deuda del fondo, que digo, no es menor, porque para hablar de la economía argentina necesitamos invariablemente entender ese problema, porque la Argentina es deudora del Fondo Monetario. El 60% de la cartera del fondo se la prestó a la Argentina, 50.000 millones de dólares. Es el préstamo más grande en la historia de ese organismo internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es el crédito más grande y es el crédito más grande que ha tomado la Argentina. Con lo cual estamos eh, muy limitados en cuanto a la soberanía, la posibilidad de tener soberanía en la toma de decisiones económicas. O sea, no les gusta el Fondo Monetario, en realidad manejado por Estados Unidos, no les gusta que los países no obedezcan los dictados del fondo. Y el fondo dice ajuste.
ajusten el sector público, menos dinero a los jubilados, súbanle el lado de los jubilados, quiten derechos laborales. Esas son las recomendaciones del fondo. El fondo pedía un 100% de devaluación. Bueno, y la verdad es que las medidas de masa son justamente lo contrario, es tratar de reactivar el mercado interno, de fortalecer el mercado interno, porque estamos convencidos, las recetas que han probado la Argentina, cuando fueron de ajuste, fue terminar en superpobreza e hiperdesocupación. En cambio, cuando se aplicaron políticas expansivas, como la que aplica ahora Massa, permiten sostener la economía local y después empezar a crecer. Así que fue recibido con mucho alivio por trabajadores, trabajadoras y jubilados y pensionados. Tuvimos oportunidad de estar en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, que acaba de terminar en viernes de la semana pasada, y allí justamente, como tú mencionabas, Lula, junto a los otros miembros del BRICS, esa sigla que la B representa a Brasil, la R Rusia, la I India, la C China y la S Sudáfrica, allí esos 5 países anuncian la ampliación del BRICS a 6 países más. Estamos hablando entonces de Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y también Etiopía. ¿Es para Argentina? ¿Cómo es tu lectura de qué representa qué cosa? La verdad que para nosotros es muy importante. Fue muy importante ese acuerdo que se había avanzado ya con Xi Jinping, con el presidente chino y también con Lula, que se venía avanzando en ese acuerdo para poder salir de esa trampa en la que estamos metidos con el tema del Fondo Monetario y sobre todo las condiciones que ponen. Mirá, nosotros en el 2008 te decía, cuando salimos del Fondo Monetario, el Fondo Monetario es como la segunda palabra cuando aprendemos política en la Argentina y economía, porque el fondo fue la sombra negra alrededor nuestro. La principal deuda con el fondo la tomó la última dictadura cívico-militar, que llevó la deuda, que era una deuda manejable, 7 millones de dólares, la llevó a 47 millones de dólares en 1983, cuando recuperamos la democracia. Ahí vino un gobierno democrático, que era el de Alfonsín, y fue, la verdad, que no pudo llevar adelante, terminó el gobierno muy mal, con hiperinflación, con saqueos, y sobre todo se lo adjudicamos a las políticas económicas dictadas por los Estados Unidos y en los cuales estábamos obligados por estar con el Fondo Monetario. Y después vino el gobierno de Carlos Menem, un gobierno neoliberal, y lo que hizo es seguir todas las recetas que pedía el fondo y terminó también explotando el país, terminó mal. Y vino Néstor Kirchner y a pesar de la deuda, llegó a un acuerdo, fíjate vos, con Lula, en ese momento también presidente de Brasil, y los dos decidieron el mismo, digamos, con 24 horas de diferencia, pero los dos decidieron sacarse de encima el Fondo Monetario, digamos, hacer un esfuerzo importante, mayúsculo, decir, bueno, le pagamos al fondo y a partir de ahí la política que definimos es soberana. Y en esa política soberana hay una concepción de patria grande en nuestros pueblos, y donde Brasil es central, ¿no? En América Latina y el resto de los países de América Latina. Una de las grandes políticas de Alfonsín, que nombraba recién, fue el Mercosur, ¿viste? Establecer una alianza entre los países del sur de América, y para nosotros ese es el camino, y sobre todo una negociación multilateral a la hora de las negociaciones. O sea, cuando vamos a negociar con la Unión Europea, y hablamos con Brasil también, y hablamos con Paraguay, y hablamos con Venezuela, hablamos con Perú para hacer una negociación como bloque con la Unión Europea. Así que para nosotros fue central, y fue muy bien visto esta posibilidad de ingresar a un bloque regional que piensa que tiene una actitud distinta con respecto a la relación entre los pueblos, y que no es la de ponerte un pie en la cabeza, sino de tratar de ver cómo ayudás al desarrollo de los pueblos, ¿no? La verdad que ahí encontramos muy claramente dos políticas distintas, ¿no? La del fondo, que dice ajuste, achique, no le paguen el jubilado, bajen el sector público, y la política de los BRICS, que no plantea nada de eso, que dice, bueno, tratemos de buscar el acuerdo para que nuestros países puedan negociar. Y ahí lo que hace, hay otro tema central, es que nos saca del patrón dólar. Argentina es el país fuera de Estados Unidos con más
con más personas con dólares fuera de Estados Unidos. La mayor circulación de dólares fuera de Estados Unidos es Argentina. Argentina tiene una economía bimonetaria. Y entonces esas decisiones son centrales. Cuando Estados Unidos se mueve para un lado o para el otro, el dólar va para acá, para allá, la gente en lugar de depositar en el banco compra dólares, y eso nos hace muy, muy dependientes. Y la verdad es que los BRICS lo que hacen es nos empiezan a sacar. Lo primero fue un gesto de Xi Jinping, del presidente chino, que permitió el comercio con Argentina vía yuanes. Empezamos a salir de ese tema, y ahora los BRICS completos, o sea, ya es un acuerdo entre varios países, y eso la verdad que significa un gran alivio para nosotros. Estamos muy esperanzados con este ingreso. Bueno, justamente, Javier, para una audiencia que nos ve y que no está 100% familiarizada con algunos datos del BRICS. Ahora, como son BRICS más 6, ya pasan a representar 46% de la población mundial, ya pasan a representar el 36% del Producto Interno Bruto del mundo. Eso significa que representa más que el G7, que es el grupo de las 7 economías más industrializadas, más ricas del mundo. Pero un tema clave de lo que tú estás refiriendo es que el BRICS ha desarrollado lo que llama el nuevo Banco de Desarrollo, que incluso lo preside Dilma Rousseff, como tú sabes, expresidenta de Brasil, que le dieron un golpe de estos vía lawfare. Pero el objetivo justamente del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS es financiar proyectos de desarrollo fundamentalmente de los países que integran el BRICS, es decir, que Argentina ya entonces puede contar con una nueva fuente de ingresos, pero también de desarrollo del sur global. Allí hace que, también, como tú te referías, hace que el objetivo del banco ya no es dictarte políticas sociales, asfixiarte en cortar todos los programas que tienen que ver con la ayuda al pueblo y mantener, digamos, que no se, por ejemplo, no se aumenten los impuestos a todo el sector financiero, económico e industrial, sino que esto también abre una nueva puerta a nivel de la geopolítica mundial, te pregunto. Sí, absolutamente. Aparte, digamos, hay un tema que los argentinos, las argentinas hemos aprendido a fuerza de golpes y de caídas y de momentos muy difíciles, y que es la diferencia entre inversión productiva e inversión financiera. Y la verdad es que yo te decía, el dinero del fondo fue para garantizar que los bancos puedan sacar plata de la Argentina. No hubo, o sea, ese dinero no se utilizó para fortalecer la industria argentina, para hacer cañerías de gas y que abarate el costo de la producción de los bienes argentinos, nada de eso. O sea, todo se fugó, hubo un viaducto que hizo fugar todo el dinero que entraba por un lado del fondo, y se lo llevaron los grandes bancos, las grandes finanzas internacionales, los fondos buitres. Y la verdad es que para nosotros es central pensar en un banco de desarrollo. Entonces, también es una gran noticia. Pues es que hay un debate abierto, Jorge, en nuestros países, con una falsa dicotomía. Salís del imperialismo chino del imperialismo norteamericano y te metes en el imperialismo chino. Y la verdad es que es falso por donde lo mires. En realidad acá lo que hay es un bloque de naciones con distintas miradas, pero sobre todo pensando en la cooperación de los pueblos. La verdad es que está muy claro. Mientras que el fondo estaba pidiendo una devaluación del 100% de la economía, asfixiar, bueno, y después te pide, bueno, ya lo vimos en los 90, ¿no? Cuando no había más plata para pagar o nos retrasamos los pagos, dijeron, bueno, privaticen todo. Y se le vendió. Se quedaron con todas las empresas de la Argentina, ¿no? Hubo una privatización del gas, del agua, del petróleo, de los aviones, todo eso es lo que vivimos, ¿no? Extranjerización de tierra. Y la verdad que el planteo de los BRICS es absolutamente distinto. El Banco de Desarrollo es otra cosa, es fondos para inversión productiva. Son dos cosas tan distintas y nosotros no entendemos tanto eso, porque producción es más trabajo, es mejor vivienda. Nuestro pueblo no pide mucho más que eso, digamos, poder trabajar, poder vivir en paz, etcétera, ¿no? No quiere otra cosa, no quiere, en general, el ADN de nuestro pueblo no es ser millonario, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, sino poder trabajar, formar una familia y poder tener algunas breves vacaciones o algo y tiempo para el descanso y el ocio.
Y la verdad es que hay un sistema que no plantea eso, plantea otra cosa, ¿no? Sálvese quien pueda, pisar la cabeza, y donde el dios es el dinero. Así que estamos muy esperanzados con los BRICS. La verdad que ya hubo, obviamente, conversaciones serias. No esperábamos que fuera, nos sorprendió. Pensamos que íbamos a tardar más. Pero ahí evidentemente hubo un gesto político interesante de parte, insisto, ¿no? de algunos mandatarios para también poder acceder a otra mirada, a otros recursos para poder salir de este pozo en el que nos metió el neoliberalismo en la Argentina. Te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Javier, el profe Romero, directamente desde Buenos Aires sobre Argentina. Enseguida regresamos. Javier, el profe Romero, seguimos conversando contigo directamente desde Buenos Aires sobre la situación en Argentina. Estamos hablando de que el 22 de octubre, elecciones presidenciales. ¿Cómo es tu lectura con estos nuevos desarrollos? Estamos hablando de esto que acaba de lograrse entonces el ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato presidencial del gobierno, sobre esto que se obtiene a nivel regional con Lula en Brasil y a nivel mundial con el ingreso de Argentina al BRICS. Bueno, la verdad que efectivamente tenemos elección próximamente. Hay 3 candidatos con algún tipo de posibilidad. 2 de derecha, uno un poco más a la derecha de la derecha, que se llama Javier Milei, es un autodenominado libertario. La verdad que la libertad que proponen es bastante extraña, ¿no? Una candidata de derecha, una especie de hijada política, Mauricio Macri, y el candidato que es el actual ministro de Economía del peronismo, es Sergio Massa, ¿no? Del oficialismo. Bueno, después hubo primarias simultáneas, abiertas y obligatorias aquí en la Argentina. Hubo 3 puntos de diferencia entre el primero y el tercero. El primero fue Javier Milei, de la extrema derecha. Segundo, Patricia Bullrich. Tercero, Sergio Massa. Todos alrededor del 30%, 3 puntos de diferencia, te decía. Y ahora vienen los reacomodamientos, ¿no? La sensación es que se está desinflando un poco la candidata del macrismo, Patricia Bullrich, y que parte de esos votos la está recibiendo Javier Milei, y una gran parte de los votos, sobre todo de quienes en la interna votaron al candidato opositor a Bullrich, se llama Rodríguez Larreta, actual jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han inclinado por Sergio Massa, con lo cual parece despegarse del pelotón estos 2 candidatos, ¿no? Milei por la ultraderecha y Sergio Massa, el candidato del gobierno. En la Argentina está previsto que si el primero no tiene más de 10 puntos de diferencia, hay un balotaje. Es muy probable que suceda eso, que ninguno pueda despegar lo suficiente para ganar en primera vuelta y que nos encontremos con un balotaje, ¿no? La verdad es que todavía faltan unos meses de campaña y generalmente todo se recalienta en los últimos días, se empiezan a jugar más, se empieza a jugar más fuerte. Pero la sensación que tenemos aquí en la Argentina, Jorge, es que va a haber un balotaje finalmente entre el candidato que representa a los libertarios y el oficialismo. El balotaje sería el 19 de noviembre. ¿Y cómo están jugando los medios hegemónicos? Es decir, voy a tratar de hacer la pregunta de una manera más creativa. Los medios hegemónicos en Argentina, estamos hablando de estos grupos como Clarín y La Nación, ¿están actuando de alguna manera distinta a como han venido actuando cada vez que hubo una elección presidencial? ¿O es más de lo mismo, incluso más refinado, porque ahora tenemos hasta las redes sociales como brazo para extender lo que ha sido su manera de actuar? No, bueno, los medios hegemónicos, tienen una postura contraria al gobierno. Hay diferencias de matices entre el tratamiento a Patricia Bullrich o Javier Milei, sobre todo porque
porque en algún momento, bueno, Macri se dice que compró parte, bueno, el canal La Nación, en realidad abre un canal, el diario La Nación, un diario centenario argentino, lo más importante, de derechas, que representantes generalmente de la oligarquía, vacuna y Gradera de la Argentina. El canal estaba muy cerca de Macri, con lo cual en realidad le había prácticamente cerrado las puertas a Milei. Pero bueno, en los últimos días, aparentemente Macri da una voltereta y apoya a Milei, en rigor, en las sombras, no lo dice públicamente. Abandona, cuando ve que está por perder Patricia Bullrich, abandona ese lugar y Milei le ofrece a Macri ser una especie de superministro representante del gobierno argentino en el exterior. Entonces hay un cambio ahí que los medios están tratando de acomodarse porque venían en una dirección en contra del gobierno del peronismo y a favor, en general, venían de Patricia Bullrich y Macri y le habían dado bastante lugar a Milei. Cuando vieron que Milei le podía ganar al macrismo, le dieron la espalda a Milei, empezaron a criticarlo. Ahora que Milei ganó, nuevamente se acomodan y empiezan de nuevo a favorecer a Milei y empiezan, bueno, todo tipo de operaciones en contra del gobierno, esos clásicos que conoces tanto, Jorge, pero ayer veía los anuncios económicos de Massa y la palabra que más usaba cuando contaban, hubo medidas económicas para las industrias, para los jubilados, para quienes reciben ayuda social, mejora salarial importante. Todo eso, el término que usaban para decir cada una de las medidas, decían, bueno, la limosna que dispuso el gobierno para los trabajadores de tanto, la limosna para las pequeñas y medianas empresas, así, esa fue la palabra, ¿no? Desmereciendo, bueno, estamos lamentablemente acostumbrados a eso. En vez, digamos, por lo menos, no sé si son las encuestas, los sondeos o a tu termómetro, tú ves a Sergio Massa desde el punto de vista de la intención de voto estable, desciende, aumenta, se mantiene. No, yo lo veo aumentando. Lo veo aumentando y la verdad es que yo tengo esperanzas, porque la verdad es que lo que pasa con el fenómeno de los libertarios, ¿no? De esto, bueno, viste, él es un admirador en realidad de Bolsonaro, lo dice públicamente. Bueno, solamente lo saludaron Bolsonaro y Kast, el candidato pinochetista de Chile, a Milei. Pero bueno, él dice que es un admirador de Trump, de Bolsonaro, en realidad Margaret Thatcher, la que fue primera ministra británica, en realidad responsable para gran parte del pueblo argentino del asesinato de cientos de pibes argentinos en la guerra de Malvinas, porque ordenó bombardear un barco nuestro fuera de la zona de exclusión, y ahí murieron 323 soldados nuestros. Y él dice eso, dice que es admirador de esa mujer, ¿no? Que mató a nuestro pueblo, masacró a nuestro pueblo, increíble. Pero bueno, entre otras locuras, él habla de que si alguien tiene necesidad económica puede vender los órganos, debería poder vender los órganos, incluso los niños, podría vender los niños, pide poner peaje en las calles. Dice, la calle es un negocio, igual cada uno ponga. Dice que no quiere financiar la educación pública, que haya vouchers. Bueno, ya se empiezan a conocer más las propuestas. Así que lo que está quedando es, de un lado, un loco que no sabemos para dónde va, porque la verdad es que no tengo otra manera de definirlo. Y por otro lado, un candidato que es Sergio Massa, que es alguien que no tiene ningún problema en sentarse con el staff del fondo a discutir y después se va y se sienta en China y discute los yuanes y después se va a la Unión Europea y discute, digamos, y de ahí vuela a Brasil para tratar de hacer un acuerdo con Lula. Ha conseguido resultados con esa negociación a varias bandas. Bueno, y un poco está en el espíritu nuestro también de la Argentina, ¿no? El peronismo es eso también, es negociación multilateral y soberana. Y me parece que eso probablemente parte del enojo por las dificultades económicas se haya expresado en ese voto, una especie de voto bronca, pero yo creo que al final del camino la gente va a entender ese esfuerzo y va a terminar apoyando al gobierno. Entonces, por último, Javier, ¿estás convencido que va a haber una segunda vuelta? Yo estoy convencido que hay una segunda vuelta. Javier, el profe Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abrazo, Jorge, y gracias.